Shalom. Quiero empezar diciendo toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Soy el hermano Arnoval, aquí del campo Los Ángeles de la gran piedra de molino, y aquí soy con el segundo parte de el desgloso de Daniel capítulo 7. ¿Ok? Um, y el último video que hice, The live lesson, the name of this like, one. voy a ir a mi canal bien rápido, no es para, ok, el parte uno lo pueden ver aquí, ok, Daniel 7 desgloso, parte uno, ok, este va a ser parte 2, ok, so en este video aquí terminamos en leyendo Daniel capítulo, digo Daniel 7 y 6, ok, pero lo voy a leer 6 y pues de ahí vamos a continuar. Ok, eso dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas que se le fue dado. Ok, y esas cuatro cabezas eran una representación de los cuatro generales de Alejandro el Grande. Ok, porque él tenía muchos generales. Pero había cuatro principales entre los cuales se dividió el reino. Ok, había otros como Antígono, pero el enfoque principal estaba en los cuatro, ¿ok? Porque eso es lo que la profecía enfoca, ¿alright? Y no se enfocan en los demás, pero esos cuatro, y no es fácil para encontrarlos, no pones vas al Google, pero esos, déjame ver, ok, esos cuatro que se les fue dividido el reino, se llamaban Ptolemy, Cassander, Seleucus y Antígonas. ¿Ok? ¿Qué más? Aunque como dije, no se enfocan en los demás. ¿Ok? Porque hay gente que dice, pues habían más de cuatro. Ok, sí, es cierto, pero la Biblia solo se enfoca en los principales cuatro. Ok, porque ellos eran los que básicamente iban con, los que controlaban esas regiones. Y realmente cuando tú entras en esto, las escrituras se centran principalmente en dos de esos generales, ¿ok? Pero ese es otro tema. Ahora vamos a detenernos ahí, ¿ok? Pero si quieres salirte de las escrituras y obtener algo de historia sobre los medos y los persos, los asirios, babilonios, ¿ok? Haz un poco de investigación, ¿ok? Ve al internet y busca la historia de esas diferentes naciones y te da un desglose, ¿ok? E incluso te dará, cuando lo revises, ciertas guerras que tuvieron con el siguiente imperio, ¿ok? Que lo llevó a la transición del poder del imperio anterior al siguiente imperio, ¿ok? Cuando investigas sobre los babilonios, ¿ok? Cuando los medos, los persos tomaron el poder, no hubo guerra, ¿ok? Las escrituras dicen, te dicen que solo fue un tomado hostil. ¿Ok? Esa misma noche cuando el rey y los nobles estaban todos borrachos y sus mujeres, y sus mujeres nomás simplemente fueron tomados. ¿Ok? Los mataron y se apoderaron del reino. ¿Ok? Del imperio. Y eso fue todo. ¿Ok? No hubo una gran guerra. ¿Ok? Pero hubo grandes guerras entre los asirios y los babilonios o entre el imperio asirio y el imperio babilónico, o que hubo guerras entre los medos y los persos y muchas guerras entre los persos y los griegos, ok, pero hubo una gran batalla decisiva, ok, que fue llamado, ¿dónde está?
Esta fue la batalla de Gaugamela, ¿ok? Dice, llamada la batalla, ¿ok? También llamada la batalla de Arbela, ¿ok? Tuvo lugar en 331 AC entre las fuerzas del ejército de Macedonia bajo Alejandro el Magno y el ejército perso bajo el rey Dario. Okay, fue la segunda y la última batalla entre los dos reyes y se considera el golpe final al imperio aquenida, lo que resultó en la conquista completa por Alejandro. Okay. Los combates tuvieron lugar en Gaugamela, un pueblo a las orillas del río Pomodos al norte de Arbela. A pesar de ser muy superado en número, el ejército de Macedonia salió victorioso debido al empleo de tácticas superiores y al uso inteligente de fuerzas de infantería ligera. Fue una victoria decisiva para la Liga de Corinto y condujo a la caída del imperio Aquemida y Dario el tercero. Alright. Ahora leemos un poco de esto en el Macabeos capítulo 1, ¿ok? Porque si quieres obtener más historia sobre los persos, ok, si quieres obtener más historia sobre los persos, puedes leer el libro de Esther. Ok, en el libro de Esther se habla de Asuero, ok, que fue uno de los reyes medo-persos. Ok, tenías a Esther, a Nehemías, ok, el libro de Esdras. Todo eso fue durante el imperio babilónico um, um, medo-persa, ok, porque en ese tiempo estaban reconstruyendo el templo. En Esther esa historia ocurre directamente dentro del imperio medo-persa, medo-persa. Alright, si leemos un poco de Macabeos capítulo 1, pero vamos a leer un poquito más. Ok, aquí está. Leí un poco de este en el en el primer video, pero lo voy a leer un poquito más. Sucedió después de que Alejandro, hijo de Felipe, el macedonio, que salió de la tierra de Ketem, había atado a Dario, rey de los persas y medos, y reinó en su lugar el primero sobre Grecia. Ok, cuando investigas la historia, te da las guerras exactas que ocurrió entre ellos, que los medo-persos perdieron, ok, o básicamente Dario perdió, y el reino um, y el imperio fueron dados a Alejandro, y hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas, y mató a reyes de la tierra, ok, como vamos a leer aquí. Hicieron muchas guerras y ganaron muchas fortalezas y mataron a los reyes de la tierra. Alright. ¿Y por qué hizo eso? Porque era su tiempo para reinar. Ok, como leemos en el libro de Daniel capítulo 7. 3. Vamos a leer hasta 5. Pasó hasta... ¿Qué momento? Déjame ver. Pasó hasta los confines de la tierra y tomó el botín de muchas naciones, tanto que la tierra estaba tranquila delante de él, y luego se exaltó y su corazón se levantó. Reunió a una poderosa y fuerte huesta y gobernó sobre países, naciones y reyes que se convirtieron en tributarios de él. Después de estas cosas se enfermó y percibió que debía morir, ¿ok? Porque sí, y porque gobernó por como 12 años. Le tomó como alrededor de esos 12 años para conquistar todos esos reinos,
ok, todas esas regiones, que a otros imperios le tomó mucho más tiempo, pero eso fue que él fue un hombre que Yahweh había puesto para hacer esto. Ok, también cuando lees el libro de Josephus, ok, los sacerdotes le mostraron en las escrituras que las escrituras hablaban de él, ok, porque él rever- reverenciaba a los sacerdotes, ok, ya que tuvo una visión que Yahweh le mostró sobre los sacerdotes, um, y cuando llegó a Jerusalén los trató con cuidado, ok, no los trató como a las otras naciones. Estamos en 6. Por lo tanto, llamó a sus siervos como eran honorables y había sido criado con él desde su juventud y dividió su reino entre ellos mientras aún estaba vivo. Ok, esto es lo que acabamos de leer en el libro de Daniel capítulo 7. Ok, para ahora en el libro de Macabeos se nos da la historia de lo que sucedió. Ok, para vincularlo y mostrarte quién representaba ese leopardo, ok, que era Alejandro el Grande, ok, y el imperio griego, ok, porque cuando, sabes que podemos agarrar Daniel capítulo 8, ok, que esto entra en esa historia entre los medo-persos y Grecia, ok, so si vamos directamente al punto, podemos ir a 20. En cuanto vistes al carnero que vistes, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ok? El macho cabrio es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es um, el rey primero. Aquí está explicando la visión. A veces las visiones se explican y a veces no. ¿Ok? Depende. Son 21. El macho cabrio es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ok, ya ves. Y ahora estamos leyendo en el libro de Macabeo sobre el primer rey. Ok, porque Filipo, ok, su papá, el padre de Alejandro, quería eso. Ok, por eso peleaba tan valientemente. Ok, había historia de que él tenía envidia y celos de su hijo. Ok, hay películas que ha visto. Se me hace una película de los 1950 y el papá Felipe, cuando ves esa película, te enseña que él tenía envidia de su hijo. Él siempre quería la gloria para él mismo. Ok, porque también cuando nació, también en esa película te dice cuando nació Alejandro, había una águila, o que había dos águilas, ok, parados afuera de su casa, en su techo, ok, que fue una señal o un omen de que este sería el hombre que unirá a todos los griegos y conquistará el mundo conocido en ese tiempo, ok. Eso está en las creencias o mitos griegos, ok, en las culturas de ellos. So, regresando. Así que Alejandro reinó 12 años y luego murió. Sus siervos gobiernan a todos en su lugar. Después de su muerte todos se pusieron coronas sobre sí mismos. Así lo hicieron sus hijos después de ellos y muchos años, de ellos muchos años. Y los males se multiplicaron en la tierra. ¿Ok? Entonces después de que Alejandro murió, eso fue lo que sucedió. ¿Ok? Porque esos son los malvados gobernando. ¿Ok? Y cuando tomaron el control, ellos son los malvados. ¿Ok? Entonces la tierra se volvió am, malvado. ¿Ok? Ya estaba en una vibración malvada, pero luego la tierra se volvió aún más degenerado y más malvada bajo el gobierno de los malvados. ¿Ok? Hay mucha historia en eso. ¿Ok? Cuando entras en estas profecías, en ciertos casos hay mucha historia en ellos. ¿Ok? Cuando lo explicamos, te lo damos como algo conciso. ¿Ok? Te damos solo ciertos puntos básicos,
y luego tienes que hacer tu propia investigación para obtener el resto, ¿ok? Porque si tú intentas desglosar estos capítulos palabra por palabra y tratar de hacer coincidir todo en la profecía y obtener la historia, leer sobre este rey y luego tienes que investigar sobre ese rey, luego tienes que investigar sobre otro rey, ok, luego tienes que investigar sobre esta guerra. Es mucho. Y cuando lo desglosas, lo haces conciso, pero cuando lo estudias, puedes entrar en todos los detalles. Ok, vamos a regresar a Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. Ok, um, esa es la que 7:7 otra vez. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Ok, ahora la cuarta bestia, como dije, que cualquier erudito respetable te dirá que la cuarta bestia es el imperio romano. Ok, dirán que es Babilonia, los persos, que son los persos, los medo-persos, los asirios babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Ok, cualquier erudita te va a decir esto. Ok, dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, ¿ok? Y sí, porque su poder militar era muy fuerte, ¿ok? Ya que asimilaron, ¿ok? O juntaron muchas tácticas de diferentes otros imperios, ¿ok? Agarraron todo ese conocimiento y lo aplicaron a su propio reino, ¿ok? Como la espada, ¿ok? Ellos tenían una espada corta y tenían diferentes armamentos que obtuvieron de los españoles, ¿ok? Y luego de los griegos obtuvieron ciertas tácticas de diferentes imperios, y como dije, asimilaron en los ejércitos que ellos asimilaron en los ejércitos romanos. Por eso cuando lees Daniel capítulo 2 hace referencia a la cuarta bestia, que es el imperio romano, como hierro. Ok, porque el hierro no es tan precioso como el oro, no es tan precioso como la plata, ok, ni como el bronce, ok, o el cobre, pero es más fuerte que todas ellas. Y este imperio era militarmente fuerte, aunque los otros también lo eran, pero la fuerza de este superó a esos otros imperios. Ok, básicamente todo fue asimilado en ese tiempo, ese imperio romano, y pisoteaban y pisoteaban las sobras con sus pies porque conquistaron naciones, ok, las hicieron tributarios, ok, las hicieron seguir los caminos y los costumbres del imperio romano, ok, al hablar en el idioma romano, ok. Pero una cosa que sí hicieron fue permitir que esas diferentes naciones siguieran sus costumbres, ok, sus filosofías, sus religiones. Eso fue algo que hicieron. Y si hacías alianza con ellos y les pagabas tributo, estarías, ellos estarían de tu lado. Pero si no, entonces venían con su poder. Alright. Y dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ok. ¿Y cómo era diferente? De todas las bestias que estaban antes. Porque los diferentes imperios que gobernaron antes lo hacían por sucesión. Ok, tenía reyes y los reyes tenían hijos que eran príncipes. Y cuando el padre envejecía o el padre moría, entonces el hijo tomaba su lugar. Y si algo le pasaba al hijo, ok, si tenían un hermano, él tomaba el lugar. Así es como los reyes del pasado gobernaban, ok, desde el principio de los tiempos.
Pero cuando el Imperio Romano llegó a existir, el Imperio Romano gobernaba de manera diferente, ¿ok? Porque era profecía, alright. Tenían una cosa, una casa senatorial, ¿ok? Tenían un presidente en esos días, ¿ok? Conocido como emperador o César, ¿ok? Entonces tenían un hombre que gobernaba y luego tenían la casa senatorial y estas son las mismas reglas que sigue América, ¿ok? Por eso las escrituras se refieren a América como el Imperio Romano revivido hoy en día, ¿ok? Con sus, con sus aliados europeos. Déjame ver. De aquí, hermanos, de aquí vamos a brincar a 1 Macabeos capítulo 8, ¿ok? Am, pero esta va a ser el segundo parte, ¿ok? Yahweh Bahashem Yahweh Shai mediante lo termino en el próximo video. Am, pero ya se me acabó el tiempo. Quiero terminar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.